Romanos 8:26. Así es que los que están aquí, los que están en sus casas, síganme, lo van a poner ya en la pantalla. Dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, porque el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Gracias, Padre, yo te doy por esta hermosa palabra que tú has revelado a mi corazón. Yo te pido en el nombre de Jesús que pueda ser transmitida esta revelación al corazón de cada persona por el poder de tu Espíritu Santo, y quede grabada en los corazones, en las mentes de cada persona, que genere una transformación en sus vidas, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús igualmente reprendo todo espíritu de distracción, todo espíritu de incredulidad, todo espíritu que se oponga a que esta palabra pueda penetrar en el corazón y producir fruto abundante en el nombre de Jesús. Padre, que esta palabra sea grabada en los corazones. Dices tú en tu palabra que escribirás tu voluntad en nuestra mente y en nuestro corazón. Escribe ahora esta palabra en las mentes y en los corazones de cada persona que está conectado a esta transmisión y que nos está escuchando, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. La semana pasada, bueno, más bien el domingo, la conferencia del domingo pasado, yo inicié con una pequeña serie, como lo hemos venido haciendo, series de 3 conferencias. Esta es la segunda conferencia de la vida en el Espíritu. Antes te hablé de la carne contra el Espíritu, y te hablaba cómo la carne se opone a la vida del Espíritu, cómo la carne es la más grande oposición a una vida sobrenatural en el Espíritu Santo. Así es que hablar de una vida en el poder del Espíritu Santo es hablar de una vida extraordinaria, es hablar de una vida llena de cosas sobrenaturales. Así es que el apóstol Pablo, si tú recuerdas la conferencia de este domingo, él estaba haciendo una reflexión acerca del pecado que moraba en él. Él decía, no entiendo por qué, si quiero hacer lo correcto, si quiero hacer lo bueno, si comprendo que la voluntad de Dios es perfecta, que la ley de Dios es santa, ¿por qué no puedo hacer lo que quiero hacer y termino haciendo cosas que yo no quisiera hacer? Y él concluye, dice, es que el mal habita en mí, está en mi cuerpo, está en mi genética. Entonces él decía, pues este mal que habita en mí, que me lleva a hacer lo malo, me hace una persona miserable, dice él. Dice, miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Dice él. Él sabe que en su carne está el pecado, habita el mal, y que ese pecado que habita en él le está haciendo resistirse a una vida en el Espíritu, a una vida correcta, a una vida íntegra. La carne es la oposición a una vida en el Espíritu, y él dice, miserable de mí, ¿quién me puede liberar de ese cuerpo de muerte? Y entonces concluye esa reflexión y dice, gracias damos a Dios por Jesucristo nuestro Salvador. Sí, Él es el que nos salva, Él es el que nos libera de la esclavitud de la carne, de estar ligados a hacer las cosas de la carne, y nos lleva a vivir una vida diferente, una vida abundante, una vida en el Espíritu. Así es que esa vida sobrenatural evidentemente no está en la carne, sino que está en el Espíritu Santo. Jesús
ha provisto de liberación. Eres libre de tu carne para poder vivir en el Espíritu Santo. La primera manifestación de una vida en el Espíritu, te comentaba este domingo, es la guía del Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo empiece a guiar todos los pasos de tu vida. Es que tú le des la agenda de tu vida al Espíritu Santo. Estuvimos reflexionando este domingo pasado sobre la vida de el prototipo de Hijo de Dios, que es Jesucristo. Él es el ejemplo de cómo debe de vivir un hijo de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, toma el ejemplo de Jesús. Él es el prototipo de Hijo de Dios y mira bien cómo se vive. Él fue bautizado por el Espíritu Santo allí en el río Jordán. Descendió una paloma que era una representación del Espíritu Santo sobre él. El cielo se abrió y se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo mi complacencia. Y subiendo del Jordán, dice la palabra, él iba lleno del Espíritu Santo. Y la primera cita agendada por el Espíritu Santo para él era ir al desierto para ser tentado por el diablo. ¡Wow! Qué cita más terrible tenía preparada para él. Pero a partir de ese momento el Espíritu Santo empezó a guiar toda su vida. Empezó en el desierto, venció al diablo, salió en el poder del Espíritu Santo y entonces empezó una vida de milagros, de sanidades, de revelación de la palabra de manera formidable, de manera extraordinaria. Y terminó siendo guiado por el Espíritu Santo yendo a la cruz en la última cita que le tenía agendada el Espíritu Santo. Así es que muchos ejemplos tenemos en la Biblia de cómo vivir la vida en el Espíritu Santo, pero creo que el ejemplo más importante es el de Jesús. La guía del Espíritu Santo es la primera manifestación de una vida en el poder del Espíritu Santo, de una vida en el Espíritu y no en la carne. Muchas personas son guiadas por su carne en vez de ser guiadas por el Espíritu Santo. La carne siempre te guía al confort, a la comodidad, a la conveniencia, a un lugar seguro, pero el Espíritu Santo te lleva hacia donde es necesario, hacia donde es importante que tú estés, porque allí tú vas a ser bendición y vas a ser un canal de poder de Dios para muchas personas. Pero la segunda manifestación de una vida en el Espíritu Santo es la que te acabo de leer. Es que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. El apóstol Pablo hace referencia a la oración. Dice: si tu oración es guiada por tu carne, va a ser una oración débil, va a ser una oración que no trasciende, una oración que no tiene sentido. Mucha gente ora conforme a su carne, al ratito vamos a hablar de ello. Pero una oración que sea guiada por tu carne, estarás pidiéndole a Dios para tu confort, para tu comodidad, para tu seguridad. Estarás pidiéndole al Señor todos los deseos de tu carne, en lugar de estar pidiendo la gloria, en lugar de estar pidiendo lo que Él tiene preparado para ti, cosa que ojo no vio, cosa que oído no oyó, ni ha subido en corazón de hombre. Así es que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad siempre. Esta es una manifestación maravillosa de una persona que está viviendo en el Espíritu y no en la carne. La primera es guiada por el Espíritu, pero la segunda, esa persona empieza a ver que el poder de Dios se magnifica en sus debilidades. El apóstol Pablo lo decía así, mira, 2 de Corintios capítulo 12, en el versículo 9. 2 de Corintios 12, 9. El apóstol Pablo, escribiéndole a los corintios, les dice: y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Escucha bien, Dios le está diciendo, mi poder se perfecciona en la debilidad humana. Por tanto, concluye en esta reflexión el apóstol Pablo, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, cuando estoy en debilidad, entonces soy fuerte. Así es que el apóstol Pablo nuevamente habla de debilidades. Él no oculta sus debilidades. Él no dice yo soy una persona sin debilidades. Por el contrario, en la carta a los romanos él habló de que él es ayudado en sus debilidades, y en la carta a los corintios también vuelve a hablar de sus debilidades. Si ustedes leen un poquito antes aquí en este pasaje de Corintios, él habla de un mal que él tenía en su cuerpo. Él dice que era un emisario de Satanás. Un emisario de Satanás. Los teólogos concluyen, han dicho que muy probablemente se trataba de un problema en sus ojos, que él ya tenía la vista muy cansada, que él ya no podía ver bien. Dicen, dado que en otra de las cartas dice que él escribió esa carta con grandes letras, probablemente ese era el problema, que su visión no era la correcta. Y entonces él habla de un problema que había en su cuerpo, que le había pedido a Dios varias veces que se lo quitara. Sin embargo, no había sido quitado ese problema de su cuerpo, sino que la respuesta de parte de Dios para el apóstol Pablo había sido: bástate mi gracia. Muchos cristianos, cuando leen este pasaje, leen o interpretan el bástate mi gracia como un confórmate con mi gracia, confórmate con lo que hay, confórmate con lo que te di. Así lo reciben, así lo interpretan, pero esto no es lo que le estaba diciendo Dios al apóstol Pablo. Lo que le estaba diciendo es que la gracia de Dios es bastante, la gracia de Dios es muchísima, es abundante, es extraordinaria. Y le estaba diciendo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. De tal manera que qué bueno que tienes debilidades, porque en esas debilidades vas a ver mi poder manifestarse. Yo te voy a fortalecer con mi poder, le estaba diciendo Dios, en cada una de tus debilidades. Entonces el apóstol Pablo aprendió a ya no orar para que el Señor le quitara las debilidades, sino aprendió a agradecerle a Dios por su poder que reposaba en él en cada una de sus debilidades. Así es que las debilidades las seguía teniendo. Él era carne. El apóstol Pablo, igual que tú, igual que yo, es carne. Estamos en un cuerpo de carne que es débil, que tiene muchas limitaciones, que padece de envejecimiento, que de repente se cansa, que la vista se va cansando también, el cuerpo se va debilitando. Pero a medida que nosotros vemos las debilidades en la gracia de Dios, esta es la gracia de Dios, que el poder de Cristo se perfecciona en cada una de tus debilidades. Esto es andar en el Espíritu. Una persona que le permite al poder del Espíritu de Dios venir y suplir en cada una de sus debilidades. Entonces el apóstol Pablo dice: wow, si el poder de Cristo se perfecciona en mis debilidades, entonces me voy a gozar en mis debilidades. Dice: qué bueno que tengo debilidades, porque entonces voy a ver el poder de Cristo perfeccionarse, magnificarse en mi vida. Si yo no tuviera debilidades, pues entonces no podría ver el poder de Dios operando en mi vida. Qué bueno que tengo debilidades, concluye el apóstol Pablo. Y ahora miren cuáles son
las debilidades de las que él habla. Probablemente cuando hablamos de debilidades, tú puedes estar pensando en tu carácter, a lo mejor tú estás pensando, no sé, en algún pecado o algo por el estilo. Y sí, esas son debilidades de la carne, pero mira las debilidades que menciona el apóstol Pablo. Él dice afrentas, necesidades, persecuciones, angustias. Todas estas son debilidades en el ser humano. Cuando tú tienes necesidades, cuando tú tienes algún momento de escasez, cuando tú tienes un momento en el que te están apremiando cosas, dale gracias a Dios por esas debilidades, porque tú vas a ver el poder de Dios operando a favor tuyo. Él habla de persecuciones. Él no le pide a Dios que cesen las persecuciones, sino que Él le dice, gracias Dios porque soy perseguido. Gracias Dios por las persecuciones. Me gozo en las persecuciones, porque cuando soy perseguido, yo voy a ver tu poder operando a favor mío y tú me vas a librar de la mano de mis enemigos. Interesante reflexión del apóstol Pablo. Él habla de las angustias, momentos de angustia, momentos en que a lo mejor está en peligro, momentos en donde su vida está corriendo riesgos importantes. Bueno, pues el apóstol Pablo dice, qué bueno que hay angustias, porque cuando yo estoy angustiado, yo voy a ver que el poder de Dios viene a rescatarme y Él me fortalece. Así es que Él no está pidiendo por una vida cómoda. Él no está pidiendo por una vida sin riesgos. Él no está pidiendo por una vida confortable, sino Él dice, yo quiero ver tu poder operando en mí, Dios, a través de cada una de mis debilidades. Yo sé que la oración de muchos de nosotros siempre es que el Señor supla y que nosotros tengamos todo lo suficiente, que no haya angustias, que no haya riesgos, que no haya enfermedad, que no haya escasez, en fin, eso es lo que nuestra carne quiere, alejar todas esas cosas de nuestra vida y sentirnos seguros de que no va a llegar. Pero yo quiero decirte que cuando una de esas cosas llega a tu vida, dale gracias a Dios, porque vas a ver su gloria, porque vas a ver su poder. Yo sé que a nadie le gusta en la carne padecer. Yo sé que en la carne a nadie le gusta padecer escasez, ni angustias, ni riesgos, ni ningún problema. Nadie quiere enfrentarse a eso. Pero cuando estás allí, dale gracias a Dios, porque el Señor se magnifica en tus debilidades. Esta es la vida del Espíritu Santo, esta es la vida en el Espíritu. Cuando tú en tu carne tienes debilidades, y entonces el Espíritu Santo viene y suple con su poder y te libra de todos esos momentos en que tus limitaciones no pueden hacer absolutamente nada. Quiero darte algunos ejemplos muy sencillos de la palabra de Dios, que yo creo que tú conoces estas historias y yo quiero que tú las veas. Yo te he hablado de ellas incluso en las cápsulas de fe en las mañanas. Por ejemplo, la primera de ellas es: el pueblo de Dios se encuentra entre la espada y la pared. El pueblo de Dios se encuentra con el Mar Rojo enfrente y los egipcios persiguiéndolos. Y cuando ellos están en medio de esa gran angustia y cuando ellos están en medio de esa desesperación, entonces Dios opera en su debilidad, porque no tenían otra alternativa, porque la única alternativa que ellos tendrían sería regresar a Egipto para seguir su vida de esclavitud. Pero entonces Dios opera sobrenaturalmente y abre un camino donde no había ningún camino, y les abre el Mar Rojo para que ellos puedan entrar y caminar en seco y pasar hasta el otro lado. La pregunta que yo creo que muchísima gente se hace es: bueno, si Dios les iba a abrir el Mar Rojo, si Dios les iba a abrir ese camino, ¿por qué no se los abrió antes? ¿Por qué se esperó hasta que el ejército de Egipto viniera y estuviera tan cerca de ellos? ¿Por qué les
llegó ese momento de angustia. Ellos no hubieran estado angustiados y cuando llegaban a ese lugar, el mar ya hubiera estado abierto para ellos. Ellos hubieran cruzado, ellos hubieran alabado al Señor porque se abrió el mar de todas maneras y no hubieran estado en ningún momento de angustia. ¿Por qué Dios los metió en angustia? ¿Que a Dios le gusta meternos en angustia? ¿Le gusta que nosotros estemos en desesperación para que entonces Dios venga y nos salve y nos rescate? ¿Será que así es Dios? No, no es así. Dios esperó hasta que el ejército egipcio estaba muy cerca de ellos para que cuando ellos cruzaran, el ejército egipcio también lo hiciera. Y entonces, al estar adentro del agua, el agua se cerrara, el mar se cerrara y ellos quedaran sepultados para siempre y no fueran un peligro más para ellos cuando estuvieran en el desierto. Así es que yo quiero decirte que los planes de Dios son perfectos, los planes de Dios son extraordinarios. Los llevó por ese lugar porque era un plan de Dios, que los enemigos quedaran en el fondo del agua. Dios quería librarlos para siempre de un riesgo, aunque en esa agenda la angustia estuviera presente. En ese plan que el Espíritu de Dios estaba haciendo para ellos, había riesgos, había angustias, sí es cierto, pero Dios se iba a perfeccionar con ellos, con su poder en ese momento. Yo con esta reflexión yo quiero decirte es que cuando tú estás en angustia es simplemente porque no tienes fe. Cuando tú estás en angustia, cuando tú estás desesperado, cuando tú estás que ya no ves las opciones, que no sabes para dónde ir, lo que quiero decirte es que Dios va a abrir un camino para ti y tú lo único que tienes que hacer es confiar en Él. No caigas en la desesperación, no caigas en angustia. Cree, el Espíritu de Dios vendrá y se perfeccionará sobre tu debilidad. Ellos no podían caminar por encima del agua. Esa es una debilidad humana. Ellos no tenían un submarino para pasar para el otro lado. Ellos no tenían el poder para poder enfrentar a los egipcios que venían en contra de ellos. Ellos no podían escapar. Venían con sus niños, sus familias, sus animales. ¿Cómo podrían hacerlo? Así es que no había alternativa. Ellos eran débiles, tenían una debilidad y no podían hacer absolutamente nada. Pero Dios sí. Así es que cuando tú estés metido en ese momento, no temas, no te angusties, no permitas que tu carne se levante y empieces a protestar delante de Dios o empieces a rejegar delante de Dios, sino que más bien mantén tu mirada en el Señor y espera y mira la salvación de Dios que Él va a hacer a favor tuyo. Otro ejemplo más que te puedo poner es el de Ana y Penina. Tú recuerdas bien esta historia. Ana era una mujer que no podía tener hijos, Penina sí los tenía. Penina de manera natural tenía muchos hijos y entonces ella estaba normalmente atormentando a Ana porque ella no podía tener hijos. Así es que Ana empezó a sufrir mucho porque en lo natural ella no podía tener hijos. Ambas eran esposas de un hombre Elcana, un hombre fiel, un hombre bueno, que regularmente iba a donde estaba el tabernáculo de reunión y llevaba sus diezmos, llevaba sus ofrendas cada año. Y estando allí uno de esos años, Ana fue y derramó su corazón, dice la palabra, delante de la presencia de Dios. Estaba allí el sumo sacerdote Elí y la vio que lloraba y solamente se le movían los labios y el sumo sacerdote pensó que estaba ebria. Y cuando ella le contó la realidad, dejó ese pensamiento y le dijo el sumo sacerdote, el hombre de Dios, le dijo: el Señor te conceda tu petición que le has hecho este día. Así es que Ana no estuvo más triste. Ana creyó en la palabra que le había dado Elí y se regresó con su esposo y tuvo un hijo. Dios escuchó su oración y entonces el Señor operó en su debilidad y el poder de Dios se magnificó en ella y dio a luz un hijo. Y no fue cualquier hijo, ese hijo fue Samuel, fue el sumo sacerdote tiempo después, fue uno de los más extraordinarios profetas y además
fue juez de la nación, un líder que liberó a su nación de manos de sus enemigos. 3 funciones impresionantes: sumo sacerdote, juez y además profeta tuvo Samuel. Es un tipo de Jesucristo por estas 3 oficios que él tuvo. Y yo quiero que tú veas que este hijo lo tuvo por el poder del Espíritu. El poder de Dios se perfeccionó en la debilidad de Ana, y entonces ella dio a luz un hijo extraordinario. Yo quiero decirte que cuando el poder de Dios viene y se perfecciona en tu debilidad, los frutos que tú des en ese momento no van a ser frutos naturales. Penina podía dar muchos hijos y todos sus hijos fueron comunes y corrientes, fueron promedio, pero el hijo que dio Ana por el poder de Dios, ese fue un hijo extraordinario. Y tú puedes ver en la palabra de Dios, cada vez que mujeres estériles dieron a luz hijos, fueron hijos extraordinarios, porque no fueron hijos que se dieron en la carne, sino que fueron hijos que se dieron por el poder de Dios. Tú puedes ver el hijo de Abraham, Isaac, el hijo de la promesa. Tú puedes ver a Sansón, igual su madre era estéril. Tú puedes ver a Juan el Bautista, un hijo a una mujer estéril y además ya también vieja. Qué extraordinario es cuando Dios opera en tu debilidad el fruto de lo que tú haces. Entonces no es un fruto común, entonces no es un fruto natural, entonces no es una obra promedio como todas las demás, sino que cuando Dios opera en tu debilidad, en ese proyecto que no puedes sacar adelante, en ese proyecto que no sale, entonces yo quiero decirte que va a ser algo extraordinario lo que Dios haga contigo, porque es el poder de Dios perfeccionándose en tu debilidad. Un tercer ejemplo rápidamente te puedo dar. Moisés subió a la presencia de Dios en el monte Sinaí, y en ese monte Dios le dio diseños extraordinarios a Moisés. Le dijo cómo edificar un tabernáculo y le dio los diseños para que hiciera unos muebles primorosos, algo fuera de lo común. Le dijo que tenía que hacer un candelero de oro y no podía ser por fundición, sino que tenía que ser con martillo, lo deberían de hacer. Tenía que hacer el arca, y el arca tendría 2 querubines que se estaban viendo el uno al otro. Una obra primorosa tenía que ser. Además tenía que hacer el altar del incienso también de oro, y el altar de bronce que estaría afuera. Había cosas que tenían que ser de plata, otras cosas que tenían que ser de oro, cosas que tenían que ser de bronce. Le dijo que el tabernáculo tendría que ser de unas dimensiones extraordinarias. La madera tenía que ser de madera preciosa, los telares que se tenían que tener para el tabernáculo, en fin, era algo maravilloso. Cuando bajó Moisés del Sinaí, bajó con la mente llena, con un diseño precioso. Bajó diciendo: esto va a estar precioso, va a ser formidable. Estaba encantado con la idea que Dios había implantado en su mente, pero cuando bajó no sabía ni de dónde iban a salir los recursos. Número 1, primera pregunta que él tenía: ok, Dios, ya me pediste esto, ¿y de dónde? Y la segunda es: ¿y quién lo va a hacer? Quiero que ustedes vean que toda la gente que salió de Egipto lo único que sabían hacer era ladrillos. No tenían capacitación, no habían ido a universidades, no habían ido a la escuela de artes, nada, ninguna persona sabía hacer otra cosa sino ladrillos. Así es que lo que Dios estaba pidiendo requería conocimientos importantes en materia textil, en manera de trabajo de la madera, de carpintería, y también necesitaban mucho conocimiento en la orfebrería, en el trabajo de las joyas, del oro, y no cualquier persona la podía tener. Así es que Moisés decía: bueno, la obra que me está pidiendo Dios es una obra maravillosa, pero ¿y de dónde? ¿Y quién? Y lo extraordinario es que entonces Dios operó en la debilidad.
Ellos eran débiles, no tenían cómo, no había cómo. Pero escuchen bien, todos los recursos que ellos necesitaban ya los tenía el pueblo. Entre sus enseres, allí estaba todo lo que se necesitaba para construir el tabernáculo. La cosa es que lo tenía cada persona, y cada persona de su voluntad tendría que darlo para la obra de Dios. No era obligatorio, de su voluntad. Entonces el Espíritu de Dios se movió entre la gente, y la gente empezó a tener un corazón generoso, un corazón voluntario para dar. Así es que la gente se volcó dando oro, dando plata, dando bronce, dando piedras preciosas, dando madera, dando telas, de tal manera que era tanto lo que se recibió que Moisés llegó el momento en el que les dijo: ya paren, ya tenemos todo lo suficiente. Imaginen que Dios les había dado todo lo que ellos necesitaban y ellos ni siquiera lo sabían, tenían todo lo necesario. Pero también Dios había llenado del Espíritu Santo a dos personas, dice la palabra, a Bezaleel y a Oliab. Los había llenado del Espíritu Santo para que ellos pudieran tener sabiduría e inteligencia en diseños, en invenciones, en el trabajo del oro, de tal manera que ellos dos fueron los encargados de hacer todas las obras primorosas, todo el arte que Dios había pedido para el tabernáculo. Así es que a mí me impresiona esto. Moisés fue el que recibió el diseño, pero Moisés no hizo nada. Moisés no hizo telas, no hizo textiles. Las mujeres empezaron a hilar, las mujeres empezaron a tener sabiduría para los textiles. Estos dos hombres empezaron a hacer toda la obra de los muebles de oro, de todas las cosas, y finalmente la obra pudo ser concluida de una manera extraordinaria. Yo quiero que sepan, Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Si tú tienes un diseño, si tú tienes una idea, si tú tienes un proyecto que Dios ya te ha dado, está en tu mente, está en tu corazón, tú sabes que es algo primoroso, que es algo extraordinario, es un buen negocio, tú sabes que es algo magnífico lo que Dios te ha dado, pero no tienes los recursos, pero no tienes cómo hacerlo, pero no tienes la inteligencia, no tienes la sabiduría, no tienes nada, y tú dices: no, esto es solamente un sueño guajiro, esto solamente es una idea que pues nunca va a poder ser, es imposible de poderlo lograr. Yo quiero decirte que estás ante un momento de debilidad, estás a una limitación de tu carne. Tu carne te está diciendo: no se puede, y es verdad, no se puede en la carne, pero de seguro sí se puede en el Espíritu. Si tú vas al Señor, si tú vas a Dios y le pides de su Espíritu Santo, y tú vas a Él y le dices: Espíritu Santo, fortaléceme en mi debilidad, no puedo con este proyecto es extraordinario, este proyecto es magnífico, este proyecto le daría empleo a mucha gente, este proyecto sería una bendición para muchísima gente a través de esta empresa, a través de este negocio, a través de este proyecto, pero no tengo ni el dinero, ni los recursos, ni la sabiduría, ni sé cómo hacerlo. Así es que, Espíritu Santo, dame la sabiduría, dame la inteligencia, rodéame de la gente que es necesaria para poder hacer esto. Y yo quiero decirte, el Señor se va a perfeccionar en tu debilidad. Cuando no veas salida, el Señor abre un camino. Cuando tú veas que estás limitado en tu carne, entonces el Señor opera, y la obra, el fruto que sale de ti es una obra excepcional, algo extraordinario. No va a ser una obra promedio. Así es que yo estoy convencido que los hijos de Dios estamos llamados para obras extraordinarias, para obras no promedio, para hacer cosas maravillosas en esta tierra. Dice la palabra: cosa que ojo no vio ni oído oyó, están preparadas para
ti. Wow, me encanta eso. Así es que el Espíritu Santo quiere magnificarse en mis debilidades. Si tú sigues trabajando en tus debilidades, esforzándote en tus debilidades, echándole ganas en tu carne para lograr objetivos grandes, todos tus resultados van a ser promedio. No vas a hacer nada extraordinario, nada sobrenatural. Pero si tú te animas a ir por lo sobrenatural, si tú te animas a ir por aquellos proyectos que se ven inalcanzables, que se ven imposibles de lograr, yo estoy seguro, el Espíritu Santo va a operar y entonces se va a perfeccionar en tus debilidades y tus resultados van a ser maravillosos. Yo anhelo ver la manifestación de los hijos de Dios en esta tierra. Yo anhelo ver a los hijos de Dios con unas obras maravillosas, extraordinarias, que la gente se dé cuenta que la sabiduría que viene de parte de Dios excede cualquier sabiduría humana, que el poder de Dios se magnifica en tus debilidades, en el nombre de Jesús. Así es que gloríate en tus debilidades, gloríate en tus debilidades. Esta semana quiero decirte, tuve la oportunidad de poder orar por una jovencita que le habían diagnosticado una malformación en una de sus válvulas de su corazón. Se agitaba mucho al hacer ejercicio, no podía realmente hacerlo, siempre estaba fatigada. Y era es una muchacha cristiana, y simplemente le empecé a hablar de los milagros, de las cosas maravillosas de Dios. Empecé a inyectarle la fe que ella necesitaba, y cuando vi que esa fe ya estaba en ella, entonces empecé a orar por ella, y miren, pum, adiós, se fue la opresión que ella tenía. Esa opresión se fue, y me han dicho que los resultados de los exámenes que le hicieron han salido libres, no tiene ninguna malformación, está perfectamente bien. Desde ese momento ha podido hacer ejercicio, corre, baila, hace todo, no tiene ninguna fatiga, ha sido liberada de ello. Yo quiero decirte que el poder de Dios se magnifica en nuestras debilidades. Se magnificó en la debilidad de ella, pero también en la debilidad mía, porque yo soy incapaz de poder producir una sanidad, yo soy incapaz de poder hacer algo por el estilo. Es el poder del Espíritu Santo el que lo logra, es el que lo hace, y fluye a través de nosotros cuando nosotros ministramos a una persona. Así es que no permitas que tus resultados, que tus logros sean promedio como cualquier persona natural. Tú eres un hijo de Dios, tú no eres una persona natural, tú no eres una persona más con resultados promedio como los de los demás. Si tú estás en una empresa, tus resultados deben de ser excelentes. Excelente quiere decir que es por encima de lo esperado, por encima de las expectativas que se tienen de ti. Si tú estás en una empresa, excede las expectativas que los jefes tienen de ti, excede los resultados, ve por encima de lo que la gente está esperando, porque eres un hijo de Dios y el poder de Dios se magnifica en tu debilidad. Dale gracias a Dios por cada limitación que tú tienes, por cada limitante que tú tienes en tu carne, porque allí hay una gran oportunidad para el poder de Dios. Aleluya, gracias Señor. Hay muchas personas que lo que buscan normalmente pues es el dinero, ¿no? Buscan que a través de las riquezas puedan ser suplidas sus necesidades. Ven en las riquezas lo que ellos necesitan para suplir sus necesidades. Si alguna persona está enferma, dicen: ay, Señor, gracias que tengo seguro de gastos médicos mayores. Es una riqueza, es algo que tienen allí. Yo lo que me he dado cuenta es que las personas que tienen seguros de gastos médicos mayores regularmente siempre los están usando.
Es decir, siempre tienen alguna bronca, que tienen que una operación, que tienen otra operación, que tienen un problema, que tienen esto, que tienen el otro. O sea, no sé, yo me he dado cuenta de eso. Y confían mucho en esa ancla, que confían mucho en ese bien que ellos tienen. Pero si tú no tienes un seguro de gastos médicos mayores, yo quiero decirte, el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad, y ese poder es mucho más grande que un seguro de gastos médicos mayores. Si esta niña de la que yo te estoy hablando hubiera tenido su papá un seguro de gastos médicos mayores, probablemente la hubiera llevado al ABC y la hubieran operado de esa malformación en las válvulas de su corazón, y hubiera tenido un periodo de recuperación X, y probablemente se hubiera recuperado y le hubieran dado muchas gracias a Dios por tener el seguro de gastos médicos mayores. Pero dado que no tenía seguro de gastos médicos mayores, entonces recurrió a Dios, y al recurrir a Dios, Dios se perfeccionó en su debilidad, y entonces fue sanada sin necesidad de ninguna operación, de ninguna intervención, de ninguna recuperación. Listo, allí está su milagro. No busques en las riquezas el desahogo para los problemas que tú estás teniendo. No busques en el dinero, en esas riquezas. Eso es lo que hace la carne, buscar en el dinero la solución para los problemas que nosotros tenemos en nuestras debilidades. Busca que el Señor sea la solución. Esto es vivir en el Espíritu. Esta es la vida en el Espíritu. El poder de Dios magnificándose en nuestras debilidades. Quiero hablarte de ese poder. Mira, dice 1 Corintios 15:45. 1 Corintios 15:45. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15:45, dice: así también está escrito, y escucha bien, mira bien la comparación que hace. Fue hecho el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Cuando habla del primer Adán y del postrer Adán, el primer Adán está hablando del primer hombre, el Adán, de su mujer, después llamada Eva. Pero el primer Adán es el primer ser humano. El postrer Adán está hablando de Jesucristo. Dice que el primer Adán fue hecho alma viviente, pero el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual, dice, no es primero, sino lo animal. Luego viene lo espiritual. El primer hombre, el primer Adán, es de la tierra, terrenal. Pero el segundo hombre, el segundo Adán, el postrer Adán, que es el Señor, Él es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Los terrenales. Y cuál el celestial, también los celestiales. Yo te hablé de que Jesús, la primera cita que tuvo, que tenía el Espíritu Santo para él, estaba en el desierto. Esto era porque el primer Adán fue vencido por el diablo en las tentaciones, estando en el paraíso, estando en el lugar de abundancia, estando en el lugar de confort, estando en el lugar donde había todo lo que el hombre, el ser humano necesitaba. Allí se fue a meter Satanás para tentarlo, y allí lo venció, y cayó el hombre y dio entrada a la muerte, y fue sacado del paraíso y perdió muchísimas cosas. De tal manera que la primera cita que el Espíritu Santo tenía para Jesús era ir al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora el ser humano iba al territorio del diablo. En la primera tentación, el diablo fue al territorio del ser humano. En esta, el ser humano lo llevó el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo en el desierto. La agenda incluía esto porque era necesario que
el hombre venciera al diablo en las tentaciones. Y él es nuestro representante. El primer representante es Adán, el que falló. Él es el primer representante porque él luchó contra el diablo en su carne. No tenía otra opción. Él era alma viviente. Pero el postrer Adán, nuestro segundo representante del ser humano, Jesucristo, él no fue como alma viviente para ser tentado por el diablo. Él fue como espíritu vivificante. Él iba en el espíritu, lleno del espíritu, para ser tentado por el diablo y para vencerlo. Cuando su carne estaba más debilitada después de 40 días de no haber comido, no de haber ayunado, sino de no haber comido, porque no había que comer. Después de 40 días de no haber comido y que su carne estaba totalmente debilitada, entonces llegó el diablo para tentarlo. Pero dado que Jesús no estaba enfrentándolo en el poder de su carne, sino en el poder del Espíritu, pudo vencerlo en representación de todos los hombres. En representación de todos los hombres, el primer Adán perdió. Pero en representación de todos los hombres, el postrer Adán, Jesucristo, ganó y recuperó para nosotros lo que el ser humano había perdido. Pero nos hace esta comparación. El primer Adán es terrenal, es terrícola, es alma viviente. Pero el postrer Adán, Jesucristo, es espíritu vivificante y Él es celestial. Él es el Hijo de Dios, y a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, nos ha dado potestad de ser hechos igualmente hijos de Dios. No hijos de Adán, sino hijos de Dios. Hijos de Dios, esto implica que nosotros seamos espíritu vivificante, que no enfrentemos los problemas con tu alma, con tus sentimientos, con tus pensamientos, con tus emociones. Que no sea un alma viviente la que está enfrentando las adversidades, las circunstancias que están alrededor. Tú puedes enfrentar las circunstancias, tú puedes enfrentar todos los problemas que hay a diario en tu vida, pero siendo un espíritu vivificante. El Espíritu Santo en ti, el Espíritu que da vida, el espíritu que irradia vida alrededor. Así es que dice, ¿cuál el terrenal? Los terrenales, pero ¿cuál el celestial? Los celestiales. Así es que no sé tú con quién te identifiques, porque si tú vives en la carne, yo quiero decirte que eres un terrenal. Eres un terrícola, eres un alma viviente, y así vas a vivir toda tu vida mediocremente como un cristiano, porque tus resultados van a ser los mismos que todos los demás humanos en esta tierra. Vas a tener una familia igual que todas las demás, vas a tener un trabajo igual que todos los demás, vas a ser un hombre promedio, una persona que no trasciende, una persona que no deja nada después de él, una persona que no deja nada. Pero si tú eres un espíritu vivificante, tú eres celestial, entonces estarás muy por arriba del promedio. Serás una persona excelente y dejarás una gran trascendencia después de ti en esta tierra. No te puedes quedar siendo un terrenal. El Espíritu Santo viene y aplica en cada una de tus debilidades que tú tienes como un hombre natural, y te hace un hombre sobrenatural. Esta es la vida del Espíritu Santo. Esta es. Mucha gente me ha dicho, pastor, es que la carne es débil. Usted debe de entender, la carne es débil, por eso hice esta cosa otra vez. Y tiene razón, la carne es débil. Pero qué tonto es un cristiano que, teniendo al Espíritu Santo de su lado, sigue viviendo en la carne sabiendo que es débil. Si tú sigues viviendo en la carne sabiendo que es débil, tendrás un comportamiento promedio, igual que todas las demás personas. Pecarás, no pecarás, te arrepentirás, luego volverás a hacer las mismas cosas, y entonces estarás siempre toda tu vida lleno de debilidades. Pero
Si tú estás en el Espíritu de Dios en vez de la carne, entonces tú verás que en cada debilidad que tu carne tiene, el Espíritu de Dios viene, te fortalece y te hace vencer sobre las debilidades. Te hace vencer sobre la escasez, te hace vencer sobre los problemas, sobre los proyectos que no puedes, sobre tus imposibilidades, pero también sobre el pecado que mora dentro de ti. Eso es lo que hace la vida del Espíritu, fortalecerte en cada una de tus debilidades. Y termino con esto. El apóstol Pablo decía que él no sabía qué orar, decía él, porque de repente me encuentro con que estoy orando conforme a la carne. Y creo que todos nosotros lo hemos hecho alguna vez. La carne es la que nos guía en la oración. Estamos orando en nuestro entendimiento y estamos orando por nuestras necesidades y decimos, ay, me falta esto y me falta el otro y aquí estoy escaso y no puedo con esto. Y entonces estamos orando conforme a nuestras debilidades, buscando el confort, buscando la conveniencia, buscando sentirnos seguros, buscando el dinero, en fin. De repente esas son nuestras oraciones. Es decir, queremos seguir viviendo una vida en la carne, pero con el poder del Espíritu Santo para poder vivir correctamente en la carne. Es gracioso porque la carne lo que busca es el confort. Y entonces pedimos para nuestro confort y queremos ser ayudados sobrenaturalmente para vivir una vida confortable. Y entonces estamos pidiendo en la carne en vez de estar pidiendo en lo que la voluntad de Dios tiene para nosotros. Dice el apóstol Santiago esto, capítulo 4 y verso 2. Santiago capítulo 4, verso 2. Escuchen bien lo que dice la palabra de Dios. Dice, codician, dice, les está escribiendo, y no tienen. Matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que ustedes desean porque no piden. Y cuando piden no reciben, porque piden mal para gastar en sus propios deleites. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Estaban pidiendo para sus deleites, estaban pidiendo conforme a su carne. Y por eso dice el apóstol Santiago, no estaban recibiendo. Como yo les decía, en la última cita del Espíritu Santo que tenía para Jesús en esta tierra fue la cruz. Y cuando estaba a punto de llegar a esa cita, Jesús empezó a angustiarse y la oración que él empezó a levantar al Padre era: no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Puedo ver que había un combate entre la carne y el espíritu. La carne se negaba al sufrimiento, la carne se negaba a toda la vergüenza y todo lo que seguía. Nada de confortable, nada de conveniente era ir a la cruz. La carne se oponía. Y me llama la atención que Jesús dice: no se haga mi voluntad. Es decir, que Jesús admite que la voluntad de la carne es la suya y la voluntad del Espíritu es la de Dios. Dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando dice mi voluntad, está hablando la de su carne. La carne contra el Espíritu nuevamente. Era una oración de conflicto, una oración en que Jesús decía: sí, yo sé que tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta, pero es difícil, Señor, es difícil. Era una oración complicada. En esa oración, nuevamente, un ángel fue enviado para fortalecerle en su debilidad. Muchas veces nuestras oraciones no son lo que deberían de ser. Pedimos
para nuestras cosas que queremos, en vez de pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué hacer en estos momentos? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, la palabra de Dios nos dice que el Señor nos ayuda en nuestra debilidad, aún en la oración. La oración puede ser una oración débil si es una oración que ha sido guiada por la carne, pero puede ser una oración poderosa si es una oración guiada por el Espíritu Santo. Una oración poderosa por el Espíritu Santo es cuando tú oras en las lenguas que el Espíritu de Dios te ha dado. Cuando tú empiezas a orar en esas lenguas, tu mente, dice el apóstol Pablo, queda sin entendimiento, pero tu espíritu queda lleno. Tu espíritu tiene como un fuego dentro de ti que sabe que has pedido conforme a la voluntad de Dios. Y si tú has pedido conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo ha pedido conforme a la voluntad de Dios, entonces Dios ha escuchado esta oración y sabes que vas a recibir de parte del Señor eso que tú has estado pidiendo. El Señor se va a fortalecer en todas tus debilidades. Qué maravillosa ayuda nosotros tenemos, no solamente en la escasez, no solamente en la angustia, no solamente en las persecuciones, no solamente cuando somos criticados, no solamente cuando los enemigos se levantan, sino que tenemos la ayuda del Espíritu Santo hasta para orar. No menosprecies la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro paracleto, es nuestra ayuda que nosotros tenemos en cada debilidad. Es para no vivir en la debilidad de la carne, sino para vivir en la superioridad de Dios, en la superioridad del Espíritu Santo. ¿Qué son las limitantes? ¿Qué son los problemas? Para Dios es nada. Dios no tiene límites. Si nosotros podemos vivir en ese nivel del Espíritu, las limitantes las vemos a ver muy por abajo. Vamos a ver a nuestros enemigos hacia abajo en vez de verlos hacia arriba, en vez de aterrarnos de ver a nuestros enemigos. Los gigantes no van a ser gigantes, van a ser enanitos delante de nosotros, porque vamos a crecer y vamos a tener el tamaño del Señor, la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. De tal manera que aprendamos a orar conforme a la voluntad de Dios. Y si no puedes, ora en el Espíritu. Ora en las lenguas que el Espíritu de Dios te ha dado. Hoy puedes empezar a hacerlo. Hoy allí en tu casa, yo sé que al escuchar este mensaje, tú empezaste a reflexionar sobre todas tus limitantes y todas tus debilidades. Empezaste a darte cuenta que hay proyectos que no has podido desarrollar. Empezaste a darte cuenta que tienes sueños que nunca pudiste alcanzar. Empezaste a darte cuenta que hay sueños que has sepultado, como a Lázaro, y que el día de hoy el Señor está diciendo, yo lo puedo traer a la vida nuevamente, ese sueño. El día de hoy tú te diste cuenta con que hay muchas cosas que están en tu vida y que son grandes debilidades y grandes limitantes que no has podido vencer, y que te has esforzado probablemente en la carne sin éxito. Hoy te has dado cuenta que el Espíritu Santo está listo para ayudarte en todas tus debilidades. Es tu paracleto. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí en tu casa y empiezas a levantar una oración a Dios? Primeramente agradeciéndole, como el apóstol Pablo, por todas las debilidades y limitantes que están allí. Porque él le dice: Señor, yo me voy a gozar ahora mismo en cada una de mis debilidades, en todas las angustias, en las persecuciones, en los riesgos, en las críticas, en todo lo que ha venido contra mí. Yo me gozo, Señor, porque yo sé que cuando soy débil, entonces soy fuerte en ti. Yo voy a ver, Señor, tu gloria magnificarse en mi vida. Dile: Espíritu Santo, hoy toma de la gloria de Jesús, de aquella gloria que Jesús tomó en el cielo,
toma de esa gloria, Espíritu Santo, y ven y dame de esa gloria. Espíritu Santo, lléname de tu poder, lléname de tu fortaleza en cada una de mis debilidades. En las debilidades de mi carne que me llevan a pecar, en las debilidades de mi carne que me llevan a orar lo que no conviene, a desear lo que no conviene. Espíritu Santo, yo me gozo en mis debilidades porque voy a ver tu poder. Voy a ver tu poder. Si hay alguna persona enferma ahora mismo, en el nombre de Jesús, mira bien esa debilidad que tú tienes en tu carne y mira el poder del Espíritu Santo operando en ti, quitando ahora mismo la debilidad, quitando ahora mismo ese problema que tú tenías, el poder de Dios magnificándose contigo, de tal manera que tú alabes al Señor y digas: gracias, Dios, por lo que has hecho. El poder de Dios se perfecciona en tu debilidad, siempre que tú le des la oportunidad. Espíritu Santo, vamos ahora, levanta tus manos y empieza a orar en esas lenguas. Dile: oh, rabasada, la masante que vale cadare. Lo bradara mala masidira doshodo lo casara basidi mela masa. Lo bradara maslahata hadire bashodo. Le gradana baneda hada bashodo lo vale cadire. Lo bradara da hati horoshodo lo vale cadire. Le bradara hada baja da te hashodo lo vale. Yo sé que el Espíritu de Dios ahora está descendiendo allí donde estás sintiendo el poder del Espíritu Santo. Ese poder es como un fuego que está tomando tu corazón. Es algo que está impregnado ahí dentro de ti y te está llenando ahora mismo, porque cuando tú estás orando en lenguas, es el Espíritu de Dios que está levantando esa oración, está levantando esa intercesión delante del Padre. Él está intercediendo por ti. En el nombre de Jesús. Padre, yo te pido por todas las debilidades, Señor, de esta congregación de Alcance Izcalli, por cada persona, Señor, en sus limitantes, en sus debilidades. Fortalécelos ahora, Señor, con sabiduría, con inteligencia, con proyectos, con diseños. Fortaléceles, Padre, en sus capacidades, en las ideas. Abre caminos en donde ellos ven que no los hay, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cada matrimonio que está teniendo problemas, abre caminos para ellos ahora, Señor. Que puedan ver tu gloria manifestarse en ellos. En tu provisión, Señor. Que puedan estar confiados en ti, porque tú eres nuestro proveedor. Nunca llegas tarde. Siempre estás listo, Señor, con la provisión que nosotros necesitamos en el tiempo oportuno. Hasta agua llevaste al desierto y la tenías preparada adentro de una roca, adentro de una peña, para darles de beber al pueblo cuando tenían necesidad. Podemos confiar en ti, Dios. Podemos confiar en ti. Quita todo nerviosismo, quita toda angustia de tu vida y confía en Dios ahora mismo, porque Él se perfecciona en cada una de tus debilidades. Adora al Señor, Efra, adórale. Es por tu espíritu, tu sangre, tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Es por tu espíritu, tu sangre, tu amor, por tu misericordia y tu poder. Haz de mí lo que tengas que hacer. Barro en tus manos, yo quiero ser. Abra a ti corazón,
por tu espíritu. Es por tu espíritu, tu sangre, tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Es por tu espíritu, tu sangre, tu amor, por tu misericordia y tu poder. Haz de mí lo que tengas que hacer. Narro en tus manos, yo quiero ser. Abra a ti mi corazón. Opera Jesús por tu espíritu. Ahora mismo levanta tu oración como Ana, que fue a la presencia de Dios para pedirle que el poder de Dios fortaleciera su debilidad y ella pudiera tener ese hijo. Ella incluso le prometió que ese hijo sería consagrado para Dios. Pide a él, al Señor, que supla en todas tus debilidades ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo puedo ver que a partir de esta oración que el día de hoy se está realizando, lo que tú vas a lograr a través del milagro que Dios va a hacer, va a ser algo extraordinario. El fruto va a ser fuera de lo normal. El fruto va a ser por arriba de todas las expectativas que tú o las demás personas pudieran tener. Yo puedo ver que vienen muchos Samueles. Vienen muchos proyectos que se van a llamar Samuel. Porque Dios está operando ahora en tu debilidad, está fortaleciendo, está magnificándose en tu debilidad, en el nombre de Jesús. Ahora mismo. Esa opresión del diablo, en el nombre de Jesús, esa opresión del diablo, le digo fuera ahora, en el nombre de Jesús. Eres libre de esa opresión del diablo, de esa maldición con la cual tú naciste, de esa maldición generacional. Eres libre ahora, en el nombre de Jesús. Eres libre. Se va de ti, se va de tu vida ahora mismo. Recibe ahora el poder del Señor. Liberación. ¿Quién nos podrá liberar de este cuerpo de muerte? Decía el apóstol Pablo. Gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es, los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Gracias, Señor, muchísimas gracias. Abro a ti mi corazón, Efraín. Abro a ti mi corazón. Barro en tus manos, yo quiero ser. Espíritu
Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. tú eres mi ayuda, tú eres mi paracleto, Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Te amamos, Espíritu Santo, te amamos. Es la gran diferencia entre ser uno del montón a ser extraordinarios. Vamos a ver tu gloria, vamos a ver cosas extraordinarias, Espíritu Santo. Que tengas una preciosa noche en el Espíritu de Dios, que puedas cenar muy rico. Nos vemos en nuestra próxima transmisión. Nuestra próxima reunión es el domingo a las 10 de la mañana, pero todavía tenemos Iscali Kids el próximo sábado a las 11 de la mañana. Que Dios te bendiga. Nos despedimos todos. Hasta luego. Tú eres mi fuerza,